Bueno, y también en el marco de esta visita de la NBA a la Ciudad de México, se aprovechó para inaugurar una cancha de básquetbol, una moderna cancha de básquetbol en los terrenos de la Ciudad Deportiva en la Magdalena Mixhuca, precisamente como parte también de este plan de crecimiento que está teniendo este importante terreno deportivo en la capital del país. En el marco de los Juegos de la NBA que se realizaron en la Ciudad de México, se reinauguraron a cargo del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, junto al dueño del equipo de los Phoenix Suns, Robert Sarver, el director general de la NBA México, Raúl Zárraga, y el presidente de Grupo Avalanche, Guillermo Salinas Pliego, 4 canchas de básquetbol rehabilitadas en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, con el fin de impulsar la activación física en los habitantes de la capital. Gracias a la NBA, gracias por esto, por acondicionar, ya con su presencia, por supuesto que es una gran emoción para la ciudad, pero ahora, con esto que están dejando aquí, que esto es una huella latente del apoyo y por supuesto de la solidaridad, créanme que lo van a utilizar niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, que van a disfrutar de esto que es un regalo de la NBA para la Ciudad de México, un presente que atesoramos, que valoramos muchísimo y que reconocemos. Muchas gracias a la NBA por todo lo que implica. Jóvenes y niños se dieron cita en esta reinauguración, donde la selección de básquetbol en silla de ruedas fue la encargada de dar el saque inaugural. En el evento se dio a conocer que podrían regresar más encuentros de la NBA a nuestra ciudad. Hemos estado en conversaciones con Robert para ver las posibilidades de traer 6 juegos adicionales de los Suns contra otros equipos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias.